A ver, es difícil establecer un patrón en términos generales, ¿no? Pero creo que si uno puede generalizar, uno habla de que son las poblaciones probablemente que tienen las condiciones de vida eh, en términos de pobreza, por ejemplo, más complejas. Las partes altas de los Andes son, en términos generales, eh, donde está la gente que tiene condiciones de vida más complejas, pero por otro lado también en los Andes están las áreas en donde hay los recursos naturales más interesantes, ¿no? Si hablamos del agua, por ejemplo, es un recurso interesantísimo. Entonces, en términos generales, eso creo que es una de las características que puede generalizar a las poblaciones. Evidentemente, esta es una generalización muy grosera en algunos casos, porque en las partes altas de nuestros países están las ciudades más grandes también, ¿no? Entonces, en términos generales, esas poblaciones, cuando hablamos de las poblaciones más rurales, son aquellas que si uno compara con otras partes de nuestros países, tienen menores, menor calidad en los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de los objetivos de conservación, de gestión social, que es lo que nosotros hacemos en el caso específico de la Ecobuena, están basadas en tratar de atender a aquellas áreas en donde esas condiciones son más difíciles. A ver, bueno, los recursos que presta el ecosistema andino en términos generales permiten la vida de estas poblaciones como casi cualquier espacio, ¿no? Y allí el recurso predominante es necesariamente el agua. El agua, que es este recurso que todos, independientemente de lo que hagamos, si somos gente campesina, si somos gente indígena, si somos citadinos, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si trabajamos en el gobierno, si no lo hacemos, todos dependemos de ese recurso. Entonces, en términos generales, esa relación es directa. Además, uno también tiene que pensar que este ecosistema provee una serie de otros servicios, como por ejemplo un aire puro, un agua en buena cantidad y en buena calidad, eh, todo lo que significan las tierras agrícolas, ¿no es cierto? Las tierras que permiten que nosotros como sociedades podamos seguir subsistiendo, alimentándonos, podamos seguir creciendo, seguir desarrollando nuestras actividades de vida. Y en el caso específico ya de las masas boscosas, que como hemos dicho en términos amplios han disminuido grandemente, eh, sirven también como fuente de leña, como fuente no necesariamente de madera, pero sí de otros productos forestales no maderables que son y que permiten la subsistencia de estas comunidades. Ahí se puede hablar mucho de las plantas medicinales, de las fibras. En el caso específico de nuestra región, y un poquito para hablar sobre lo que hacemos como el Ecobona, una de las actividades que hemos venido impulsando es el apoyo a un proceso de utilización sustentable de una especie forestal andina que es la tara. Se la conoce como tara en el Perú. Y en el Perú a un campesino peruano no se le ocurriría nunca botar un árbol de tara, por ejemplo, porque es dinero contante y sonante. La tara es un árbol nativo del Perú, de Ecuador, ahí también en Colombia, en Bolivia, del que se utiliza la vaina y las semillas para producir un tanino que es para curtir cuero en términos de forma industrial y de manera natural. Y también para actividades vinculadas con procesos relacionados con el tema de alimentos. Son unas gomas también de las semillas de este mismo árbol. En el Perú la producción es gigantesca comparada con lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia y lo que pasa en Ecuador, en donde la producción es diametralmente opuesta, pero la especie está. Y lo que ahí nosotros estamos procurando hacer es establecer un proceso de intercambio entre lo que pasa con nuestros colegas peruanos y con lo que pasa en los otros dos países, de manera que ese conocimiento que hay en Perú sobre una especie nativa
que además tiene una característica interesantísima que permitiría regenerar, recuperar muchas áreas degradadas de bosque andino seco en nuestros países, pueda ser una forma efectiva de establecer intercambios entre los países. Entonces, tomando el ejemplo de la tara, hay muchas otras actividades y otras utilización de productos que están en los tres países y que podrían ser, pensando ya también en un espacio mucho más amplio que incluya a Colombia y a Venezuela, una suerte de intercambio para optimizar la calidad de vida de la gente en base a los recursos que existen en los bosques andinos y en los ecosistemas andinos en términos generales, y por otro lado también para asegurar que los procesos ecológicos, que estos ecosistemas andinos en buen estado permiten que sigan subsistiendo, permanezcan en el largo plazo, porque nosotros como seres humanos lo que queremos es que esa misma calidad de vida que nosotros ahora tenemos acá en nuestros países sea igual o mejor para nuestros hijos o para nuestros nietos. Eso deberíamos tenerlo como un proceso en el largo plazo importante de conseguir. Nosotros trabajamos con un concepto que se llama gestión social de ecosistemas forestales andinos. Ese es nuestro enfoque en el programa regional Ecobona. Y la gestión social de ecosistemas andinos, en efecto, la consideramos como ese proceso deliberado, organizado, que tenemos todos como ciudadanos de nuestros países y ciudadanas de nuestros países, independientemente de cuál sea nuestro rol como sociedad en general, que tenemos todos por velar que nuestros ecosistemas están en buen estado. Que esos procesos de ecosistemas en buen estado se traducen en condiciones de vida de la gente que es eficiente. Nosotros trabajamos no únicamente con los bosques andinos, que como le he dicho, si bien existen remanentes importantes y todo eso, pero la mayoría está dentro de áreas protegidas, nosotros trabajamos con una visión ecosistémica. Pensamos en el ecosistema en términos generales, que no está solo relacionado con las masas boscosas, pero que está también vinculado con el suelo, con el agua, fundamentalmente. Entonces, como todo un proceso de utilización eficiente, sostenible de este ecosistema, de estos ecosistemas andinos, pueden efectivamente generar beneficios tanto a los procesos ecológicos como a la gente. Ahora, el enfoque de nuestro programa es trabajarlo a nivel regional. Tenemos áreas específicas en cada país. En Perú trabajamos en Piura y en Apurímac, en Ecuador trabajamos en Napo y en Loja, y en Bolivia trabajamos en Cochabamba y en Chuquisaca. Cómo esas experiencias puntuales que se dan en cada país pueden ser de utilidad para un conglomerado más amplio, más de los tres países en términos generales, que permita repetir aquellas cosas que son buenas o que nos permita inspirarnos en cosas que han sido buenas en otros lados, pero que al mismo tiempo nos permitan evitar errores, evitar traspieces, generar procesos de intercambio, generar procesos de aprendizaje. Ahora, la base de este trabajo que nosotros desarrollamos la planteamos en una apuesta a que son nuestros gobiernos, el gobierno nacional del Ecuador, de Bolivia, de Colombia, etcétera, etcétera, nuestros gobiernos, y nuestros gobiernos también a nivel subnacional, de los consejos provinciales o de los gobiernos regionales o de otras instancias a nivel de los países, los responsables de organizar y canalizar esos esfuerzos. Nosotros como sociedad aportamos a eso, ya seamos universidades, seamos comunidades, seamos ONGs nacionales, seamos ONGs internacionales, como en el caso nuestro, tenemos que aportar para que ese proceso funcione. Pero quien tiene que liderar ese proceso son nuestras autoridades, son quienes toman decisiones por nosotros, son a quienes nosotros hemos elegido. Entonces, esa apuesta es una apuesta a veces compleja en nuestros países, pero en términos generales lo que pretendemos es que, lo que nosotros llamamos es que se institucionalice. Todo lo que se va conociendo tiene que tener un anclaje en esos gobiernos. Esos gobiernos tienen que hacer que esa información sea diseminada, sea utilizada, que no se la pierda cuando un programa se acaba, que no se la pierda cuando la cooperación internacional se vaya, y se va a ir toda. Alguna ya se ha ido y mucha más se va a ir. Entonces somos nosotros, los ciudadanos que vivimos aquí,
en nuestros países quienes tenemos que tomar esa posta, quienes somos los verdaderos interesados. Y para ello la apuesta del Ecomona es que esos gobiernos regionales tomen el liderazgo, esos gobiernos nacionales tengan el liderazgo que siempre han tenido, pero que en algunos casos por poco fortalecimiento, por poco interés o por poca visión no se lo ha hecho. Y en términos generales sean ellos quienes nos guían a nosotros a cumplir con esas grandes expectativas de que nosotros como seres humanos en nuestros países sigamos teniendo una calidad de vida mejor que la que tenemos hoy, ¿no es cierto?, con una agua en buena cantidad, con un aire limpio, entre otras cosas, con alimentos sanos, con tierras aptas para cultivo, con espacios para recreación, pero que al mismo tiempo permitan que ese proceso sea a largo plazo para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan esos servicios ecosistémicos que estos ecosistemas prestan en el largo plazo. Ese es en términos muy resumidos lo que nosotros estamos planteando. A ver, la experiencia es interesante. El involucramiento con los gobiernos de los distintos niveles ha sido excelente. Creo que en términos generales hemos podido identificar objetivos comunes. Nosotros tenemos un ámbito de trabajo y el mandato que tienen nuestros gobiernos son muy amplios y ahí hemos identificado qué podemos ser de utilidad nosotros, cómo podemos ayudar y sobre la base de eso hemos ido trabajando. En algunas cosas nos ha ido muy bien. Hemos obtenido resultados que son de utilidad para la gente, en otros casos no nos ha ido tan bien, en otros casos nos ha ido definitivamente mal. Pero todas esas cosas buenas, bien hechas, más o menos, con variantes y malas, sirven para que en el futuro repitamos aquellas buenas y evitemos las malas. Entonces, en términos generales, ese intercambio ha sido bueno. El trabajar con 3 gobiernos, porque nuestros países son parecidos, hablamos del mismo idioma en términos generales, ¿no? Y hay algunos idiomas que también se entienden. Somos socialmente parecidos, pero no somos iguales. Cada país, cada región, cada área somos distintos, pero en términos globales también tenemos características parecidas. Entonces, sobre la base de esas consideraciones, podemos asumir que nuestras dificultades son parecidas, por supuesto, porque nuestro ambiente tampoco es igual, pero es muy parecido. Entonces, la solución a esas dificultades pueden también ser, de alguna manera, similares. Y en ese intercambio, en esa apuesta de que el intercambio entre los países nos va a permitir tener elementos comunes que permitan que nuestros ecosistemas sigan saludables en el largo plazo y nosotros como seres humanos sigamos beneficiándonos de ello en el también largo plazo, es una apuesta que ha sido interesante y que tiene sus frutos. Pero evidentemente, como cualquier cosa en la vida, hay de las buenas y también de las otras.